Ser podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada. Buena vesprada. Oye, lo estaba comentando hace unos minutos con Carlos Bollero. Yo creo que tenemos que abrir este Club de la Escucha invocando la importancia de ese concepto que es el don de la oportunidad, que es estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Porque es que no puede llegar de mejor manera, no nos puede cuadrar mejor el podcast que presentamos hoy, porque hoy y mañana está convocada otra vez una huelga de médicos. Esta semana la encuesta de 40DB para El País y la SER ha puesto el tema de la sanidad pública y la opinión ciudadana ahí sobre la mesa, y este sigue siendo uno de los grandes asuntos, de las grandes asignaturas pendientes a nivel de país. Así que el podcast que hoy presentamos no es País para enfermos, nos cae, vamos, pero en fin, de una manera sensacional. Empecemos con un mito. Desde que tengo uso de razón, he escuchado esta idea una y otra vez. La sanidad pública española es que es de las mejores del mundo. Es la mejor sanidad del mundo. Una de las mejores del mundo. Pero algo ha cambiado. Ya lo creo que ha cambiado. Estos son los aplausos que se han escuchado en las diferentes concentraciones que ha habido esta mañana por todo el país en defensa de la sanidad pública. Médicos de toda España han salido hoy a la calle para pedir al gobierno más recursos para la sanidad. Miles de personas han salido hoy a las calles de numerosas ciudades por la atención primaria. ¡Una sanidad pública de calidad! Reclaman más inversión y recursos, la que se garanticen los centros de salud abiertos y sin listas de espera, y que se dé prioridad a las consultas presenciales y la contratación de profesionales. La calidad del sistema está en cuestión. Listas de espera interminables para el traumatólogo, el digestivo o el ginecólogo. Citas con el médico de familia que se demoran más de una semana. Profesionales sanitarios saturados porque falta personal y no se cubren las bajas. Por la sobrecarga asistencial, por la temporalidad de sus contratos, por las guardias largas. También llamadas a la privatización y el cuestionamiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Cristian Bengoa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a La Ventana, este Club de la Escucha. Cristian Bengoa es responsable de proyectos del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y co-creador, junto al periodista Adrián Sebastián, de este podcast No es País para enfermos. Primero, de entrada por la duda, ¿cómo se embarca un gestor sanitario en un proyecto de audio de este tipo? Bueno, ¿Esto es divulgativo? ¿Esto es para concienciar? ¿Esto es un viaje de descubrimientos? Bueno, es como muchas cosas, surge en una cena entre amigos, que tengo amigos que son médicos, enfermeras, y hay gente que no son ninguna de esas dos. Y claro, hablamos mucho de la sanidad. Y entonces, claro, uno dice, pues me he leído un artículo del País que me dice que hay colapso en urgencias. Y claro, resulta que tú puedes pensar, claro, para solucionar el tema del colapso en urgencias lo que hago es poner más médicos y más enfermeras en urgencias. Pero claro, nosotros queríamos contar una película que es mucho más complicada de contar, que por lo general en la prensa escrita no se encuentra, y en podcast seguro que no se encuentra, que es contar todo el sistema de salud, que es una película enorme. Hay que darse cuenta de lo grande que es. O sea, en mi hospital, por ejemplo, trabajan 5.000 personas. Claro, ahí hay 800 personas que están ingresadas, que hay que darles de comer, de desayunar, de comer, de merendar, de cenar. Hay gente que tiene hipertensión y no puede tomar sal, hay gente que no puede masticar, hay que limpiar todo el hospital. Claro, ahí hay una complejidad enorme. Y eso es lo que hemos querido contar en el podcast, porque la gente en realidad sí pensamos que tiene un interés concreto en cómo funciona la sanidad. Es decir, es la segunda preocupación de los españoles, solo por detrás de la vivienda. Entonces, claro, ahí es donde hemos querido entrar nosotros. ¿Quieres que profundicemos en lo del falso mito, de que España llegó a tener la mejor sanidad del mundo? Este es Manel del Castillo, gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y presidente de Kairos, el comité encargado de liderar la reforma del sistema de salud catalán. Yo creo que no. Yo creo que eso ha sido un mito. Creo que no tiene fundamento decir que eso. Primero porque no hay ningún ranking acreditado
hay rankings, pero ningún ranking que diga, oiga, estos son los parámetros por los que medimos y ustedes están a lo mejor. Es una opinión, o es incluso un deseo, es más wishful thinking. Los sistemas sanitarios no miden suficientes parámetros para valorar bien su performance, y los rankings tienen sus limitaciones. Aún así, insistimos en la pregunta. Este es Juan Abarca, presidente de H&M Hospitales y de la Fundación IDIS, algo parecido a la patronal de la sanidad privada. Bueno, el mundo tiene 200 y pico países. Entonces, pues posiblemente tengamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, porque, pues no sé, entre los 20 mejores, entre los 30 mejores. Y añade una idea interesante. A mí no me importa que tengamos el primer sistema sanitario, el mejor sistema sanitario del mundo. Lo que me importa es que tengamos el mejor sistema sanitario que sea posible. Esa es la diferencia. Y esto es lo que opina mi padre. Uno de los mejores se puede decir que sí, decir que era el mejor. Estamos ya sufriendo una especie de bloqueo a un modelo asistencial que necesita cambios muy profundos. No se puede seguir diciendo eso políticamente. En resumen, teníamos un sistema sólido, pero lo que es evidencia de que tuviéramos la mejor sanidad del mundo, no hay. No hay evidencia de esto, y sí hay seguro una curiosidad en muchísimos oyentes diciendo ¿qué pinta aquí el padre del autor del podcast? Bueno, pues tiene su explicación. Te preguntarás qué pinta mi padre aquí. Rafael Bengoa, he venido a verle porque leí un titular que me llamó muchísimo la atención, que es este. Bengoa ficha por Obama para asesorar sobre la reforma sanitaria. Es usted un poco el Pau Gasol de la sanidad española. Sí, bueno, eso está un poco exagerado. Hay 6 o 7 grupos de trabajo que están preparando el terreno y yo voy a estar diciendo con algunos otros expertos europeos un poquito por dónde creemos que pueden tirar las cosas. Ese era mi padre en el año 2013, cuando fue invitado por Estados Unidos para asesorar en sanidad al gobierno norteamericano junto a otros expertos europeos. También ha sido consejero de Sanidad del País Vasco y director de sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud. Por eso nos puede ayudar a entender qué pasa y qué podemos hacer. Además, conoce a los grandes expertos del sector y nos pondrá en contacto con ellos. En el mundillo de la gestión sanitaria se le conoce como el hombre que siempre habla de cronicidad, porque es su batalla. La idea que lleva defendiendo desde hace 25 años, cuando no tanta gente lo hacía. La tesis es la siguiente. Se viene una avalancha de ancianos con enfermedades crónicas que ni nuestro sistema de salud, ni el de ningún otro país, va a poder soportar tal y como está. Y esa avalancha ya ha venido y nos ha atropellado. Bueno, o sea, por darte un dato, en Cataluña, y lo decimos en el podcast, en 30 años han pasado de 50.000 personas por encima de 85 años a 250.000 personas. Se ha multiplicado por 5. Exacto. Es que es una barbaridad. Eso es una barbaridad, y más o menos el sistema sanitario está organizado igual. Es decir, centros de salud y hospitales que atienden a la población. Eso no ha cambiado mucho. También está parecido que las enfermeras y los médicos hacen prácticamente lo mismo. Se ha tecnificado, sí. Pero la organización es la misma. Eso no ha cambiado tanto. Pero lo que es la mesogestión, que es cómo nos organizamos, cómo contratamos a los profesionales, cómo asignamos el dinero a los hospitales, etcétera, que es francamente muy, muy mejorable, por no decir que es un auténtico desastre. Este es Manel del Castillo, presidente de Kairos, un comité del gobierno de Cataluña creado para reformar el sistema de salud. Hace muchos años que hablamos del envejecimiento de la población. Bueno, pero esto ya ha llegado. En Cataluña, por ejemplo, datos en Cataluña, hemos multiplicado por 5 el número de mayores de 85 años. Hemos pasado de 50.000 a 250.000. La gente de mayores de 85 años es el gran consumidor, porque llegamos a mayores, pero no con buena salud, porque al final curamos gente, pero no los curamos del todo, los cronificamos. Entonces, la mayores de 85 años tiene un consumo altísimo de recursos. De hecho, si tú miras la edad media de un hospital público grande, suele estar alrededor de 80 años, la media. Lo cual quiere decir que son geriátricos. Esta frase es tremenda, ¿eh? Hemos convertido los hospitales en geriátricos. Bueno, y además, lo que ocurre mucho en los hospitales en España y en muchas partes del mundo es que esos geriátricos que tenemos ahora como hospitales no se les consigue dar salida a las personas aunque tengan el alta médica. Es decir, tenemos un problema que no es solo de salud, sino social. Porque la gente no tiene a dónde ir, porque tiene, digamos, una persona mayor, tiene una fragilidad porque se ha roto la cadera, o tiene un ictus y tiene una reducción de la movilidad, y no se puede dar alta médica porque no puede volver a su vida normal.
Y en cambio eso es un problema no sanitario, sino social. Y eso también está costando mucho resolverlo. De hecho, las consejerías de Sanidad y el Ministerio son Consejería de Sanidad y Consejería de Asuntos Sociales. No y Ministerio de Sanidad y Ministerio de Asuntos Sociales. Eso sigue estando separado cuando la realidad para el paciente es que es la misma realidad y hay que saber darles el alta médica. Entonces, esos hospitales que ahora son geriátricos hay que saber unificarlo con todo lo demás, ¿no? Lo relevante de este podcast, Cristian, es Yo que lo recomiendo, a mí, pero vamos, lo recomiendo a fondo. A mí, de verdad. Al final nos ponemos un montón de camisas para recomendar un podcast, pero es que este podcast a mí me ha parecido muy interesante. Entre otras cosas porque siempre nos aproximamos a la actualidad de la sanidad desde la urgencia, desde la huelga, desde el colapso. Y aunque es un podcast de nicho, porque va sobre gestión sanitaria, gestión hospitalaria o políticas sanitarias, que evidentemente, digamos, no es a lo mejor lo más atractivo para cualquiera de los julianes. A mí justo, Carlas, me pilló entre Ver Respira y The Pit. Claro, vaya serie. Que no, es buena. Como tenemos la suerte de que no somos ni Carlos Bollero, ni Mariela Cubey, ni Pepa Blanes, no voy a decir lo que me parece cada una de ellas. Pero como me pilló en medio, te prometo que me ayudó a entenderlo mucho. Yo te quería preguntar, Cristian, ¿qué le ha parecido a tus compañeros? Porque esto nace de una cena y cómo lo hacemos y cómo lo contamos. ¿Qué les parece el podcast? ¿Se sienten representados, digamos? O sea, más incluso de que me digan que les gusta mucho, lo recomiendan a su vez. Claro, bueno, pero además lo recomiendan no entre sus compañeros, sino a gente de fuera. Porque claro, yo me lo puedo imaginar perfectamente, ¿no? Si fuera médico, la gente me preguntaría, oye, ¿por qué hay tanta espera? Claro. Y entonces dices, bueno, pues te voy a mandar este podcast y así no te lo tengo que explicar yo en 5 minutos y me concedes un poco más de tiempo para explicar que es una cosa, que es complicado de contar, ¿no? Y por eso ha sido mucho trabajo. ¿Dónde está el debate ahora? ¿Cuál es el punto central o uno de los puntos centrales del debate y uno de los más espinosos y más polémicos? Sanidad pública, sanidad privada, ¿pueden convivir? ¿Cómo deben convivir? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las percepciones? Hay quienes lo llaman privatización, otros colaboración público-privada. Este es quizá el tema más polémico en torno a la sanidad. Y aquí es también donde se puede ver más claramente que son las autonomías las que tienen la mayoría de las competencias en sanidad. Tienen margen de gestión incluso para elegir el modelo que prefieren. Y de ahí que en algunas hayan abierto la puerta a la gestión privada de la sanidad pública. Para entender los modelos tienes que entender la diferencia que hay entre financiación y provisión. Por ejemplo, si la red pública, su servicio regional de salud, te manda que te operes a una concertada, es provisión privada, o sea, quien te opera es un cirujano privado en un hospital privado, pero en realidad es financiación pública del Sistema Nacional de Salud. En el modelo por defecto, el que se diseñó en el 86 y que sigue más o menos vigente en la mayoría de las comunidades, es el Estado quien financia los servicios sanitarios y también quien los provisiona. Lo hace en un hospital o un centro de salud de su propiedad, administrado por el propio Estado y donde la mayoría de sus trabajadores son funcionarios. ¿Y qué consigue este modelo? Bueno, lo más importante es que garantiza la equidad del sistema y que los intereses sanitarios siempre se prioricen sobre los económicos. Y eso no es poca cosa. Pues no, pero hay que reconocer que, tal y como funciona actualmente, este modelo tiene problemas. Seguimos sujetos a unos procesos administrativos muy rígidos y lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que es incompatible con lo que está ocurriendo de forma muy dinámica una revolución en la medicina y en la prevención. Tienes un modelo de medicina que está moviéndose a toda velocidad y un modelo administrativo que casi lo frena. Y por lo tanto todo el mundo lleva años buscando alejarse de esa rigidez, pero sin sacrificar los principios de lo público. ¿Y eso cómo se hace? ¿O cómo se puede hacer? Bueno, es difícil, ¿eh? O sea, desde luego lo que hay es un bloqueo político para resolver estos asuntos y a lo mejor la solución no es tan dicotómica como a veces se plantea, ¿no? Nosotros en el podcast no planteamos que la solución sea modelos de concesión a empresas privadas, porque lo que le pasa a las empresas privadas es que tienden a buscar eficiencias, que eso está muy bien. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando uno busca esa eficiencia, no necesario, y es una empresa privada, con ánimo de lucro,
esa eficiencia no la va a revertir en la salud de la población, sino la va a revertir esos accionistas que por eso han hecho una inversión. Como acabamos de comprobar hace poco. Exacto. Entonces, Sí, lo que a ya está. nosotros nos interesa es a lo mejor que haya organizaciones sin ánimo de lucro que gestionen esa sanidad. Porque entonces tú puedes buscar eficiencias, puedes contratar análisis de datos, que por ejemplo en la sanidad pública no se pueden contratar personas que hacen análisis de datos, ni ingenieros que hagan este tipo de cosas un poquito nuevas, y en cambio sí permiten esa flexibilidad de la que estamos hablando. Hoy escribe en El País alguien al que hemos escuchado hace unos minutos, que es Juan Abarca, presidente de H.M. Hospitales, que sería un poco la voz más representativa de la patronal de la sanidad privada, y pide que sea un debate, dice que está muy ideologizado, pide un debate a partir de la encuesta que publicó 40DB esta semana. Dice que los españoles están dispuestos a pagar más impuestos para mejorar la sanidad, pero dice el entusiasmo fiscal se ha debilitado claramente en los últimos años, es decir, la ciudadanía está dispuesta a contribuir, pero empieza a exigir eficiencia, productividad y resultados. Dice la encuesta no pide trincheras, pide reformas, colaboración y madurez política. Es una opinión interesante. Es una posición interesante para alguien que es puramente sanidad privada. Sí, puramente. Él en el podcast dice que en el 80% de las cosas estamos de acuerdo. Lo dice más de una vez. Entonces, él tiene una posición muy interesante ahí en el que no está diciendo que haya que invertir únicamente, o sea, que no haya que dejar de invertir en sanidad pública. Eso le interesa. Para nada, Pero que es de hecho, el titular de su artículo es sanidad pública fuerte, sector privado útil y necesario. Me parece impecable. Claro. Entonces, sí tiene sentido invertir más en sanidad pública, pero cuando hagamos esa inversión, tiene sentido invertirla de una manera que tenga la mayor utilidad para cuidar de la salud de los ciudadanos. Ahora lo que está pasando, y lo que empieza a preocupar, es que hay señales que muestran que los ciudadanos no están viendo una respuesta en el sistema público. ¿Y qué hace uno cuando no ve respuesta en el sistema público? Buscar alternativas. Buscar alternativas. Entonces, ahora, desde antes, comparado con antes de la pandemia, hay 1 millón de personas más con aseguramiento privado que ahora. Eso es una señal que nos tiene que preocupar. Porque, claro, eso quiere decir, yo lo puedo entender, ¿no? Yo tengo una lista de espera y tengo un dolor, no me atienden hasta dentro de semanas o igual meses. Eso para el diagnóstico. Pero luego para el tratamiento tengo que volver a esperar. Y luego una vez que me tratan, tengo que hacer una rehabilitación. Si no me lo están haciendo bien, porque no hay inversión y no hay reforma, son las dos cosas, claro, la gente lo que hace es saltar a la privada. Muy bien, o muy mal, pero es lo que hay. Cristian Bengoa, muchísimas gracias. De verdad recomendamos No es País para Enfermos, el podcast que me he presentado esta semana en el Club de la Escucha. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.